El aire matutino del complejo deportivo de élite cortaba como una navaja mientras las primeras luces del amanecer se filtraban por los enormes ventanales de cristal. Era esa hora en la que el mundo aún pertenece al silencio, cuando solo los más disciplinados se atreven a desafiar la comodidad de la cama. En el interior, el eco metálico de las primeras pesas resonaba contra las paredes, mezclándose con el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado. Los atletas de élite comenzaban a llegar, cada uno con su ritual particular, sus auriculares de última generación y sus bebidas energéticas de colores imposibles. Pero había alguien que ya estaba allí desde mucho antes del alba. Había alguien que siempre estaba allí antes que nadie. En un rincón discreto, junto al almacén de material, un hombre de unos 60 años pasaba una bayeta húmeda por las superficies metálicas con movimientos precisos, casi ceremoniales. Su uniforme gris de trabajo estaba impecable, sin una sola arruga, como si cada mañana fuera su primer día. No llevaba nombre bordado en el pecho, solo una pequeña placa identificativa que rezaba «Mantenimiento». Sus manos, curtidas por décadas de trabajo, sostenían cada herramienta como si fuera una extensión de su propio cuerpo. No hablaba con nadie, no pedía nada, no molestaba, simplemente cumplía con su trabajo con una meticulosidad que rayaba en lo obsesivo. Los atletas más jóvenes apenas reparaban en su presencia, como si fuera parte del mobiliario, una sombra necesaria pero invisible que mantenía su mundo en perfecto orden. Sin embargo, había algo en su forma de moverse que sugería una historia más profunda que la que contaba su uniforme de trabajo. Cada mañana seguía la misma rutina con precisión militar. Llegaba exactamente a las 4:30, cuando el aparcamiento estaba vacío y la ciudad aún dormía. Su primer gesto era siempre el mismo. Se dirigía al vestuario, se cambiaba en silencio y guardaba su ropa de calle en una taquilla sin candado. Nunca llevaba objetos personales visibles, ni fotografías, ni amuletos, ni siquiera un reloj llamativo. Solo un anillo de matrimonio que había perdido su brillo original y una cadena fina que desaparecía bajo la camisa. Comenzaba siempre por la zona de cardio, limpiando cada máquina con movimientos fluidos, comprobando cables, ajustando tensiones, asegurándose de que todo funcionara a la perfección. Lo hacía sin prisas, pero sin pausas innecesarias, como si siguiera un protocolo grabado a fuego en su memoria. Los espejos quedaban impecables, sin una sola huella dactilar, reflejando la luz de forma uniforme. Después se dirigía a la zona de pesas, donde su trabajo adquiría un carácter casi artístico. Cada disco se colocaba en su sitio exacto, cada barra se alineaba con precisión geométrica, cada banco se ajustaba a la altura estándar. No se permitía ni un gramo fuera de lugar, ni una superficie sin pulir. Durante estas tareas, su rostro permanecía imperturbable, concentrado, como si estuviera ejecutando una misión de vital importancia. Cuando los primeros clientes comenzaban a llegar, él se volvía prácticamente invisible, deslizándose entre las máquinas sin interrumpir nunca el entrenamiento de nadie, anticipándose a las necesidades antes de que fueran expresadas. Era mediados de octubre cuando empezaron a circular los rumores. Todo comenzó cuando Marcus, un joven emprendedor tecnológico que había pagado una cuota anual de 5 cifras por entrenar en aquel santuario del fitness de élite, decidió que el conserje no encajaba con la imagen premium del centro. «Este lugar cuesta una fortuna al mes», le comentó a su entrenador personal mientras realizaba press de banca. «Y tenemos a un viejo arrastrando los pies por aquí como si fuera un gimnasio de barrio». Su voz llevaba esa arrogancia particular de quien cree que el dinero compra el derecho a juzgar a los demás. La queja llegó a oídos de la directora del centro, una mujer ambiciosa que había construido su carrera sobre la premisa de que la exclusividad
era lo más importante. La imagen lo era todo en aquel negocio. Atletas profesionales, empresarios exitosos, celebridades menores que necesitaban un lugar donde entrenar lejos de miradas indiscretas. El conserje, con su uniforme gastado y su caminar pausado, desentonaba con la estética de acero pulido y cristal que tanto esfuerzo había costado construir. «Necesitamos gente más joven, más dinámica», argumentó Marcus durante una reunión improvisada con otros miembros influyentes del gimnasio. «Alguien que represente mejor lo que somos». Las palabras flotaron en el aire con la frialdad de una sentencia, ignorando por completo los años de servicio impecable, la dedicación silenciosa, la ausencia total de quejas o problemas. Para ellos, el hombre era simplemente un elemento decorativo que había dejado de cumplir su función estética. Un martes por la mañana, mientras él organizaba las toallas limpias con su meticulosidad habitual, la directora se acercó con esa sonrisa artificial que precede a las malas noticias. «Necesitamos hablar», le dijo, señalando hacia su despacho con un gesto que no admitía réplica. Él la siguió en silencio, con esa calma que nace de haber enfrentado situaciones mucho más difíciles que un despido laboral. Durante los 15 minutos que duró la conversación, apenas pronunció 5 palabras: «entiendo», «cuándo» y «gracias». No protestó, no pidió explicaciones, no amenazó con acciones legales. Simplemente asintió como si hubiera estado esperando ese momento durante años. La directora se sintió incómoda ante su serenidad. Había esperado súplicas, indignación, al menos una muestra de contrariedad. Pero él recibió la noticia como quien recibe un parte meteorológico. Información que se acepta sin discusión. Esa misma tarde, mientras guardaba sus escasos objetos personales en una bolsa de deporte descolorida, varios miembros del gimnasio observaron la escena con una mezcla de curiosidad y satisfacción. Marcus sonreía abiertamente, convencido de haber mejorado el ambiente del lugar. «Ya era hora», murmuró a su compañero de entrenamiento. «Este sitio necesitaba una renovación». El conserje cerró su taquilla por última vez. Se dirigió hacia la salida y justo antes de traspasar la puerta, se detuvo un momento frente al muro principal del vestíbulo. Era un gesto casi imperceptible, pero su mirada se fijó en algo específico durante unos segundos que parecieron eternos. El muro de los récords era el orgullo del centro deportivo, una pared de mármol negro donde se exhibían las mejores marcas alcanzadas por los miembros más destacados del gimnasio. Fotografías enmarcadas en acero, placas conmemorativas, certificados de competiciones prestigiosas. Era el altar donde se rendía culto al rendimiento físico, el lugar donde se inmortalizaba la excelencia. Marcus había conseguido que su nombre apareciera allí después de completar un triatlón local, y se paseaba delante del muro cada día como si fuera su trofeo personal. Pero había una sección especial, en la parte superior, reservada para logros verdaderamente excepcionales, récords mundiales, medallas olímpicas, hazañas que trascendían el ámbito deportivo amateur. Esa zona permanecía casi vacía, porque el tipo de personas que alcanzaban esas cimas raramente frecuentaban gimnasios comerciales, por exclusivos que fueran. Sin embargo, había una placa pequeña, discreta, que llevaba años en esa posición de honor sin que nadie le prestara especial atención. Era del tamaño de una tarjeta de visita, con letras grabadas tan finamente que había que acercarse para leerlas. La mayoría de los clientes pasaban de largo, demasiado centrados en sus propios logros, para fijarse en reconocimientos ajenos. Pero esa tarde, cuando un grupo de atletas jóvenes decidió tomarse selfies delante del muro de los récords para sus redes sociales, uno de ellos se acercó lo suficiente para leer la inscripción de la pequeña placa. Sus ojos se abrieron como platos y un silencio súbito se extendió por todo el vestíbulo como una onda expansiva. La placa rezaba:
Récord de resistencia acuática en operaciones especiales. 72 horas en inmersión hostil. Navy SEALs, clasificado hasta 2019. Y debajo, grabado con la misma precisión minuciosa, aparecía un nombre que todos en el gimnasio conocían, pero que nunca habían asociado con grandeza alguna: el nombre del conserje que acababa de ser despedido. El silencio se volvió tangible, pesado, como si el aire mismo hubiera adquirido densidad. Los teléfonos móviles cayeron de manos temblorosas, mientras la realización se extendía como un incendio. Marcus, que se había acercado para ver qué causaba tanto revuelo, palideció hasta adquirir el color de la cera. Sus piernas parecieron perder solidez y tuvo que apoyarse en la pared para mantener el equilibrio. Alrededor de ellos, otros miembros del gimnasio comenzaron a congregarse, leyendo y releyendo la placa como si las palabras pudieran cambiar por arte de magia. 72 horas. En inmersión hostil, Navy SEALs. Las palabras resonaban en sus mentes con la fuerza de una revelación. El hombre que había limpiado sus toallas durante años, que había organizado sus pesas en silencio, que había mantenido su templo del fitness en perfecto estado sin pedir nada a cambio, había sobrevivido 3 días completos bajo el agua en condiciones que la mayoría de ellos no podía ni imaginar. Había formado parte de la élite militar más respetada del mundo. Había completado misiones que permanecían clasificadas décadas después. Había demostrado un nivel de resistencia física y mental que convertía sus propios logros deportivos en juegos de niños. La directora del centro, alertada por el murmullo creciente en el vestíbulo, bajó de su despacho con la irritación de quien ve interrumpida su rutina. Pero cuando llegó junto al grupo congregado alrededor del muro y cuando siguió sus miradas hasta la pequeña placa de honor, su expresión cambió radicalmente. El color desapareció de su rostro como agua que se escurre por un desagüe. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente y por primera vez en años se quedó completamente sin palabras. La comprensión llegó como un martillazo. Había despedido a un héroe de guerra. Había echado a la calle al hombre más valiente que había pisado jamás su gimnasio. Había permitido que la arrogancia y la superficialidad de unos cuantos clientes privilegiados la cegaran ante la grandeza silenciosa que había tenido delante durante años. Marcus, el instigador de todo el desastre, parecía haber envejecido una década en cuestión de minutos. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por una vergüenza tan profunda que le impedía levantar la mirada del suelo. Los demás miembros lo observaban con una mezcla de desprecio y lástima, como si hubiera cometido un sacrilegio imperdonable. El ambiente en el gimnasio se había vuelto tóxico, cargado de una tensión que hacía difícil respirar. Todos comprendían que habían sido testigos de una injusticia monumental y que su silencio cómplice los convertía en parte del problema. La placa seguía allí, inmutable, contando una historia de valor y sacrificio que ninguno de ellos había sabido leer hasta que fue demasiado tarde. La noticia se extendió por la ciudad con la velocidad de la pólvora. Las redes sociales se llenaron de comentarios indignados, de historias personales sobre veteranos olvidados, de reflexiones sobre el verdadero significado del valor y el respeto. El gimnasio de élite, que había construido su reputación sobre la exclusividad y el estatus, se encontró súbitamente en el centro de una tormenta mediática que amenazaba con destruir todo lo que había tardado años en construir. Los periodistas llegaron en oleadas, buscando detalles sobre el hombre que había sido despedido y sobre las circunstancias que habían llevado a tan vergonzosa decisión. Pero él había desaparecido como un fantasma, sin dejar rastro ni dirección de contacto.
Su apartamento estaba vacío, su teléfono desconectado, su presencia borrada de la ciudad, como si nunca hubiera existido. Solo quedaba la placa en el muro, testimonio silencioso de una vida dedicada al servicio y al sacrificio, y el recuerdo imborrable de un hombre que había demostrado que la verdadera grandeza no necesita uniforme ni reconocimiento público para existir. En los días siguientes, el gimnasio tuvo que cerrar temporalmente debido a las protestas y las cancelaciones masivas de membresías. Marcus abandonó la ciudad, incapaz de soportar las miradas de reproche y los susurros a su paso. La directora dimitió de su cargo, consciente de que su carrera había terminado para siempre. Y en algún lugar, en una nueva ciudad o quizás en un rincón perdido del mundo, un hombre de 60 años comenzaba una nueva rutina matutina, llevando en silencio las cicatrices de un servicio que el tiempo no podía borrar y una dignidad que ningún despido podía quitarle.